La iglesia del Dios viviente. Primera de Pedro, capítulo 5, entre los versículos 1 al 5. Le invito por favor que puedan ir allá. Primera de Pedro, capítulo 5, entre los versículos 1 al 5. La iglesia del Dios viviente. Bien, vamos a estar dando lectura, si lo han encontrado, hermanos, a la palabra del Señor. En el nombre del Señor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te invito a que podamos orar, queridos hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tú quieres hablar a nuestra vida, Señor, compartir de lo tuyo hacia nosotros. Mas, Padre, somos limitados, nuestro entendimiento es finito, necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo. Padre, para comprender estas verdades, y estas verdades, Señor, fortalezcan nuestra fe y santifiquen nuestra vida para así recién vivir en una adoración constante a ti. Háblanos, Señor, que nuestro espíritu, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro ánimo esté dispuesto, reverente a ti, para escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Queridos hermanos, las presiones sobre los creyentes están a la orden del día, ¿no? Sí, de todos lados, hermanos, vienen presiones, tentaciones, dificultades. Y muchas situaciones en el día a día nos hacen tambalear, ¿o no? ¿Te pasa? ¿Te sucede eso? Muchas de ellas hacen que nuestra fe sea puesta a prueba. Hermanos, desde que despertamos en la mañana pareciera que es la lucha y la batalla comienza, ¿no? Y los quehaceres diarios lamentablemente no contribuyen mucho. Razón parecía tener el apóstol Juan cuando escribió que los enemigos del creyente estaban identificados allá en el mundo. ¿Te acuerdas cuando él escribe esto allá en 1 Juan 2:16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermano, y cuando leemos un versículo como este, ¿cómo no vernos identificados con esas palabras? Porque, hermanos, amar más nuestros propios intereses más que a Dios es el diagnóstico final. Nos amamos más nosotros mismos que a Dios. Y sobre todo en tiempos de incertidumbre, cuando no todo está bajo control, echamos mano a nosotros, a nuestros propios medios, que finalmente son nuestros propios miedos. ¿Qué hace un creyente entonces cuando se ve expuesto a amenazas externas como las que estamos viviendo hoy? ¿Qué hacer? Muchos de nosotros, conozco muchos de los casos de ustedes, están o han vivido situaciones desbordantes, ¿no? Hermano, porque los deseos de la carne muchas veces pueden más y nos dejamos dominar y nos llevan cautivos, como el apóstol Pablo decía. Luchamos contra ellos, pero necesitamos ayuda. ¿Dónde encontramos esa ayuda? Y cuando la vanagloria de la vida pareciera tomar control de nuestra mente, de nuestras acciones,
¿Queremos cambiar? ¿Nos damos cuenta y luchamos contra ello? ¿Dónde encontramos las fuerzas necesarias? Hermano, la respuesta siempre es la misma. Vuelve a tu hogar. Vuelve con los tuyos. Porque, hermano, la iglesia es el lugar que Dios instituyó y es el lugar en donde el creyente fortalece y desarrolla su amor por Dios y por los demás. Es en la iglesia. Pero la iglesia debe estar preparada para ser aquel lugar que Dios ha diseñado y que lo ha diseñado para Él. Por tanto, hermano, la iglesia no puede improvisarse. La iglesia no debe solo funcionar, sino que sobre todo la iglesia debe cumplir el rol y el propósito que el mismo Dios le ha otorgado. Como Pablo le escribía ya en 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser aquella iglesia, esta iglesia que Dios demanda? Esta iglesia que cada creyente necesita. ¿Cómo podemos nosotros, UCB Monteverde, convertirnos en el lugar de refugio para cada uno de nosotros? No pueden ser entonces simplemente nuestras intenciones, mucho menos nuestros programas, nuestras actividades. Cuando vemos aquí en la Escritura, allí en el capítulo 5, y durante toda la carta, el apóstol Pedro involucrado con sus lectores, él exhorta a las iglesias de Asia Menor. Ellos, los hermanos de las iglesias, recuerda que estaban siendo amenazados constantemente. Ellos vivían en un entorno hostil, en una sociedad que los condenaba. Y el apóstol Pedro les exhorta a que enfrenten estas situaciones externas, no con sus propios medios, sino que atiendan la instrucción del Señor para ellos y vivan como comunidad de acuerdo a la enseñanza bíblica. Yo pienso un poquito, hermano, en los hermanos del primer siglo siendo perseguidos, queriendo tirar la toalla. Yo me lo imagino así, viéndose tentados a tomar sus propias decisiones, a organizarse según las circunstancias, como venían, hacia donde el entorno los estaba llevando. Pero Pedro les instruye a no dejar de considerar el consejo de Dios y responder a él como iglesia. Hermanos, tú y yo el día de hoy, de la misma forma vamos a ser exhortados por las palabras del apóstol Pedro. Estas palabras, hermano, que siguen siendo fieles y poderosas aún después de 2000 años. La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Y quiero que nos recordemos un poquito en dónde estábamos. Por favor, anda ya a tu Biblia. Porque, hermanos, el apóstol Pedro les viene anunciando desde el capítulo 2 que anuncien las virtudes del Señor, que muestren el carácter, que reflejen el carácter, las virtudes de Dios. Y ese llamado no es tan solo para ir al inconverso, sino que también se lo recuerden mutuamente entre los hermanos, que recuerden el Evangelio entre los hermanos. Y para esto ellos debían, y como vimos allá en el capítulo 4, mira, anda en el capítulo 4 solamente para que veamos un recordatorio. En el capítulo 4, entre los versículos 7 al 11, vimos que ellos, el apóstol Pedro los llamaba a que tuvieran la mente en Cristo. Esto iba a resultar en oración y un servicio sostenido de la iglesia unos con otros. Y eso era fundamental. Mira cómo ya viene hablándole a los hermanos de la iglesia, cómo ellos tienen que vivir mutuamente. Y ahí mismo, y luego en el capítulo 4, entre los versículos 12 al 19, que fue la última exposición que compartimos, vemos que la iglesia, que seguía siendo perseguida, por supuesto,
pero esta persecución siempre mostraba y presentaba a la iglesia una oportunidad para fortalecer su fe, para que la iglesia fuese depurada. Oh, hermanos, porque siempre las situaciones adversas son una oportunidad para depender de la gracia del Señor, para vivir más cerca de nuestro buen Dios. De todos modos, hermanos, las presiones sobre la iglesia se mantenían. Y como les dije delante, Pedro ahora les va a exhortar a los hermanos la manera que ellos como iglesia debían enfrentar estas presiones. Y Pedro les señala cómo deben servir sus líderes, cómo deben responder los discípulos y finalmente cuál debe ser la actitud de toda la iglesia del Dios viviente. Te animo entonces, hermanos, para que podamos ver estos versículos, estos 5 versículos, y podamos atesorarlos en nuestras vidas. Este es el tema central para el día de hoy. La iglesia de Dios muestra características bíblicas entre sus hermanos. La iglesia de Dios muestra características bíblicas entre sus hermanos, a pesar de las presiones externas. Sí, hermano, porque las presiones no pueden condicionar a la iglesia. Las presiones van a venir siempre de uno o de otro lado. Las circunstancias siempre van a estar alrededor de la iglesia, pero ¿cómo responde el creyente? Mostrándose mutuamente características bíblicas. Y la primera característica bíblica que muestra una iglesia, líderes espirituales. Líderes espirituales. La iglesia debe tener líderes espirituales. Y en el capítulo 5, entre los versículos 1 al 4, la mayor porción de esta parte, ¿cierto? El apóstol Pedro le va a hablar a los líderes. Pongan atención a esto y tomen nota, por favor, hermano, porque esto es lo que la iglesia debe esperar de sus líderes. Es una linda oportunidad entonces para que juntos aprendamos del Señor lo que el liderazgo debe mostrar a la iglesia. Versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, el apóstol Pedro, y a continuación, le habla a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. El apóstol Pedro asumía, porque recuerden que le está enviando una carta, él no los está viendo, de hecho es muy probable que no los conociera, pero él asumía que cada congregación debía tener un liderazgo. Él llama a los ancianos, así les llama él, a los ancianos de la iglesia. Hermano, el término anciano es adoptado y usado, era usado en la religión judía, y luego fue adaptado por el cristianismo para referirse a los líderes. Y es muy probable, hermano, que se le asignara entre otros a los dueños de casa o a las personas con más experiencia en las reuniones, en las casas que se celebraban. Porque, hermano, en ese entonces los ancianos no eran formalmente un título como lo conocemos hoy en día, sino que era una función relacionada con la experiencia, con la sabiduría, con el liderazgo en los hogares. Con el tiempo, luego, y la iglesia se fue formalizando la función y llegó a ser el título de anciano. Pero en ese entonces, cuando Pedro le está hablando a las personas que lideraban por sus características a la iglesia. Es interesante, hermano, porque Pedro, sabiendo que la iglesia estaba siendo perseguida, asume que a pesar de esa situación, los ancianos debían estar allí, liderando a la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Cuánto habla esto, hermano, de la naturaleza de la función del anciano? El anciano no puede escapar a esta responsabilidad que Dios le ha ordenado, servirle.
y en todo momento debe estar disponible y debe estar presente, aún en los peores momentos como lo estaba viviendo la iglesia. Cuando le dice ruego a los ancianos, ese ruego es una exhortación. Los llama cerca, les dice, vengan, quiero instruirlos. Eso es lo que el apóstol Pedro está hablando con estos ancianos. Y es muy interesante porque mira lo que les dice después, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro se autodenomina anciano también. Porque Pedro, hermano, lejos de sacar partido a su condición de apóstol, porque Pedro era apóstol de Jesucristo, pero él se identifica con ellos, de que está al pendiente de lo que ellos están viviendo, porque él mismo había sido llamado a esto, y es uno más de ellos. Qué maravilloso, ¿no? Pedro dice, yo también soy un anciano, yo también soy un líder en la iglesia donde yo estoy. Y esa fue la actitud que los apóstoles tomaron, muy parecida a que el apóstol Pablo allá en Hechos 20, 17 al 19, bueno, en realidad hasta el 35, pero solamente vamos a ver, mira la actitud de Pablo, apóstol del Señor, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de las iglesias, ¿cierto? Llama a los ancianos de Éfeso, se iba a despedir de ellos. Y cuando vinieron, él les dijo, mira lo que les dice Pablo, mira qué interesante. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo también, la misma actitud de Pedro, todo el tiempo, como me he comportado entre vosotros todo el tiempo. El apóstol pasa a ser un líder, pasa a ser un anciano, y el apóstol Pedro, mira lo que les dice, sigue diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro comparte con los ancianos que él fue testigo de la vida de padecimiento de Cristo, pero además que él ha sido llamado a dar testimonio, a ser un testigo de Cristo a los demás. Qué interesante, hermano, cómo el apóstol Pedro, su apostolado, comenzó a tomar forma de anciano, y precisamente lo que está haciendo ahora el apóstol Pedro es animar a los ancianos de la iglesia de Asia Menor a que continúen con su labor de dar testimonio de los padecimientos de Cristo a la iglesia. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un anciano? Dar testimonio de Cristo, de los padecimientos de Cristo a la iglesia. Tiene que ser testigo, que la iglesia vean los padecimientos de Cristo a través del anciano. Y a pesar de la situación que vivían, ellos debían hacerlo. Hermano, qué maravilloso. Yo me pongo a pensar, solo el hecho de que siguieran el ministerio y no dieran marcha atrás a sus funciones, a pesar de la persecución, ya es una potente forma de ser testigos de Cristo. Den testimonio de Cristo. Yo soy anciano entre ustedes y doy testimonio de Cristo. Pedro les entrega con estas palabras a los ancianos el modelo de un líder, que significa ser testigo de Cristo a todo costo. Y el llamado a la exhortación es que ellos, los ancianos, modelen a sus iglesias lo que es ser testigo de Cristo. Es como que si Pedro le estuviera diciendo, yo, Pedro, soy un anciano y testifico de Cristo. Ustedes hagan lo mismo. Pero no solamente les dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, sino que inmediatamente mira ahí en el versículo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Por supuesto, el concepto gloria contrasta con lo que es padecimientos, inmediatamente. Pero son complementos perfectos, pues, hermanos. El ahora y el porvenir de la labor pastoral están ahí unidos. Hoy día, dando testigos, siendo testigos y dando testimonio de los padecimientos, en el futuro, participantes de la gloria. Cuando habla de la gloria que será revelada, por supuesto, está hablando de la aparición de Jesucristo en su segunda venida. A esto hace referencia en el versículo 4 más adelante, como vamos a ver. Y que Pedro ha tratado constantemente este tema a lo largo de la carta.
¿Te acuerdas que lo ha tratado? Por ejemplo, lo pudimos ver allá en el 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el 4:13 también habló acerca de esto, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hoy testifico de Cristo, mañana participo de su gloria. Mira el ejemplo que el apóstol Pedro le estaba dando, su propio ejemplo a estos líderes. Pero la exhortación es clara y es precisa. Esto es lo que los líderes deben hacer. Iglesia de Monteverde, esto es lo que tus líderes deben hacer. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Hermanos, después de ponerse como ejemplo de lo que es vivir siendo anciano, les instruye, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hermano, la labor de los ancianos, incluso en tiempos adversos, es claramente expuesta por Pedro. Y se resume en esto: apacienten el rebaño cuidando de él. Eso es lo que el anciano, el pastor, recuerden que el término anciano y pastor son lo mismo, igual que obispo, son intercambiables. No hay ninguna diferencia entre uno y otro, el pastor y anciano. Y les dice, apacienten, porque son pastores, pues, y traen la metáfora, ¿cierto?, de lo que es el pastor, cuya metáfora, hermano, este uso del pastor fue adoptado. El pastor y el rebaño fue adoptado por los líderes y por toda la iglesia en el Nuevo Testamento con facilidad. Lo vemos, por ejemplo, allá en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ves? La iglesia comenzó, y esto lo está escribiendo Pablo, comenzó a utilizar este término de pastores, de ancianos, de pastorear. Bueno, y lo habían tomado, por supuesto, de las palabras de Jesucristo a Pedro allá en Juan 21:16, cuando dice, y volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Entonces este término siguió utilizándose. Porque, hermanos, a ver, ¿por qué esta metáfora? ¿Por qué este uso del concepto pastor, rebaño? Porque es muy claro, porque las ovejas, hermanos, las ovejas tienen una necesidad imperiosa de ser pastoreadas. El rebaño, hermano, tiene una necesidad imperiosa de ser pastoreado. ¿Para qué necesita ser pastoreada una oveja? Primero, para prevenirlas de que ellas vaguen lejos y se pierdan. Poner los límites, para estar allí atentos. Segundo, para protegerlas de animales salvajes. Porque, por supuesto, están expuestas, para alimentarlas. Eso hacen los pastores con sus ovejas, para encontrarlas cuando están perdidas, para cuidar que entre ellas no se lastimen. Mira el cuidado que tiene el pastor con las ovejas, para que entre ellas no se lastimen, para mantener un rebaño unido que vaya a todos los lugares juntos. Pero también, hermanos, para ser atendidas individualmente. Y Pedro les dice, apacienten el rebaño cuidando de él. Apaciéntenlo, hagan esto con ellos. Pero Pedro a continuación comienza y les va a decir acerca de su actitud, la forma que tienen, en que deben hacerlo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice el versículo 2, cuidando de ella. Primero, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Y el texto original añade, según Dios. No por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. Hermano, Pedro instruye
que esta función debe ser hecha voluntariamente. Los ancianos, los pastores, deben pastorear a la grey, al rebaño, cuidar de ellas de manera voluntaria. No solamente hacerlo porque fue elegido para esto, o hacerlo sin entusiasmo, sino con un deseo real de servir. Un deseo de servir. Hermanos, es lindo ver esto. La iglesia en el primer siglo, desde temprana edad, sintió la obligación de proveer financiamiento para los hermanos que servían como sus pastores y proveerles lo que ellos necesitaban para vivir. La iglesia así comenzó, se organizó de esa forma. Uno puede ver en distintos pasajes. Partió con Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando envía a los discípulos de 2 en 2 y le dice, no lleven nada, ni alforja para el camino, no lleven 2 túnicas, allá en Mateo 10:10. No lleven calzado, ni bordón, ni nada, porque el obrero es digno de su salario. Donde ustedes vayan, les van a dar. Entonces, no se preocupen de eso. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Bueno, y esto se fue formalizando en las iglesias. Por ejemplo, allá en Gálatas 6:6, Pablo le dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si tú eres enseñado en la palabra, le dice a Pablo a la iglesia de Gálatas, entonces haz partícipe de toda cosa buena al que te está instruyendo. De hecho, se lo dice a Timoteo también, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honorario. Eso es lo que quiere decir, de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás vos sal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Lo mismo que Jesucristo había citado del Antiguo Testamento, Pablo lo cita acá también. Para mayor referencia está 1 Corintios 9:7-12, en donde también habla acerca de este tema. Yo te invito a que puedas verlo y profundizarlo, porque es algo que la iglesia del primer siglo así adoptó. Ahora bien, escúchame por favor, que los pastores fuesen sostenidos financieramente y se dedicaran solamente a predicar, tenía un riesgo. Y el riesgo era que estos que estaban funcionando a tiempo completo podían tomar esta función como un trabajo y no como un servicio a Dios. Y podían comenzar a hacerlo por obligación y no con el deseo de servir a los hermanos. Por eso el servicio debe ser hecho según Dios y no según los parámetros que la sociedad impone a un trabajo o que las personas determinan, sino según la voluntad de Dios. Sobre todo en tiempos de persecución, la labor pastoral debía estar siendo ejercida según el ejemplo de Cristo, el gran pastor. Voluntariamente, y sigue diciendo allí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Peor aún, hermano, el servicio de la iglesia de Dios podía verse amenazado y ser tomado como una oportunidad para ganar dinero. Porque la expectativa legítima de una remuneración para vivir se podía formar en avaricia, en codicia, por amor al dinero. Y eso es precisamente lo que Pedro está condenando acá. Entonces, la obligación y la codicia no deben ser parte del servicio de un pastor, de un anciano. No la obligación, no la codicia. Por eso son parte de los requisitos para los ancianos. ¿Te acuerdas ya en 1 Timoteo 3:3? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Un servicio voluntario y con ánimo son los requisitos para todo pastor, para todo anciano. A mí me encanta, hermano, la actitud que tenía el apóstol Pablo. Mira la actitud que tenía el apóstol Pablo con los corintios. Allá en el capítulo 9, él les hablaba porque los corintios no le daban nada. No reconocían su labor pastoral con ellos, no le daban nada y los demás lo denigraban. Y Pablo, mira lo que nos dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Vale decir, ustedes le dan a otros y nosotros que fundamos la iglesia, ¿no tenemos más ese derecho que ustedes nos den?
pero no hemos usado este derecho. Dice el apóstol Pablo, no, pero no se preocupen, no vamos a usar este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Para el apóstol Pablo lo importante era anunciar el Evangelio, no vivir de las rentas, no que el dinero fuese un obstáculo, porque él lo hacía voluntariamente, con ánimo pronto. Iglesia querida, escúchame. Es importante que evalúes a tu pastor, a los ancianos, la actitud que están teniendo para el servicio. ¿Lo estamos haciendo obligadamente? ¿Identificas codicia en los líderes? ¿Han dejado de servirte aun cuando quizás no has dado para su sustento? Quédate tranquilo, hermano. Tendrás palabra del Señor. Vamos a seguir orando por ti, los ancianos siempre. Des o no des, vamos a servir igual. Pero si puedes dar, entonces haz lo que debes hacer. Pero el servicio va a estar. Quédate tranquilo con eso. Por otro lado, es muy importante siempre que la iglesia regule los aportes económicos para sus pastores y ancianos. Porque el amor al dinero ha sido el fracaso de muchos ministerios, de muchos pastores. Yo doy gracias al Señor, hermano, por nuestra iglesia, específicamente por los hermanos que están preocupados constantemente de dar para que su pastor y la familia del pastor no les falte nada y puedan seguir enseñando con preparación. Pero no solamente eso, doy gracias al Señor por la iglesia, que siempre ha cuidado al pastor y a los ancianos, resguardándole de las finanzas, resguardando las finanzas de la iglesia. Sigamos así, hermano. Versículo 3. El apóstol Pedro sigue dando instrucciones, sigue exhortando a cómo debían cuidar de la grey los ancianos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá hay otra razón contraria a la naturaleza del servicio de los ancianos. Los ancianos pueden comprometerse con el servicio, no deben comprometerse por el servicio por ganancias de eso, o sea, podrían, no deben hacerlo, pero además hay otra amenaza, que es el prestigio, que es el poder. No como teniendo señorío. Hermano, esta actitud que es común de los gobernantes del mundo fue fuertemente condenada por Jesucristo. Jesucristo advirtió a sus discípulos a no imitar los parámetros del mundo. Allá en Marcos 10:42 le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No enseñoreándose. Los pastores, los ancianos no pueden enseñorearse. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Y por supuesto que la labor pastoral está relacionada con decirle a otros cómo deben vivir sus vidas en el Señor. También hay que ejercitar disciplina, amonestar a los hermanos. Pero esto no debe ser hecho de manera autoritaria, porque esto es un abuso de poder. Jesucristo mismo modeló el liderazgo. ¿Y cómo lo hizo? A través del servicio. Conduciendo al servicio a aquellos que pastoreó, pero nunca como una forma de autopromoción. Nunca para enseñorearse. Al final de este versículo, el apóstol Pedro vuelve a la metáfora del rebaño. Los ancianos deben ser ejemplos del rebaño, de la grey. La grey es el rebaño. Los ancianos deben ser ejemplos del rebaño. Porque es un rebaño que le ha sido entregado para su cuidado. No otro rebaño, de su rebaño, el que tienen a su cuidado. Y esto es interesante porque los pastores, los ancianos, debemos reconocer entre muchas personas quiénes son de nuestro rebaño y quiénes no. Dentro de las iglesias hay muchos que no son creyentes y los ancianos y los pastores deben estar reconociendo
y la iglesia entre sí se reconoce quiénes son del rebaño. Y a estos, a los que están en su cuidado, hay que demostrar con una conducta de liderazgo las mismas cualidades que los ancianos desean ver en su congregación. Los ancianos, los pastores se proyectan en su congregación, pero bueno, ellos no van a ser más la congregación del ejemplo que sus ancianos dan. Liderar con ejemplo, no solo con autoridad. Conduciendo al servicio. Hermano, el respeto debe ser mutuo entre los líderes y toda la congregación. Y ponte a pensar, hermano, en el primer siglo, una cultura en donde el honor se preservaba a través del estatus, de la autoridad. Pero en la cultura del reino de Dios se nos indica que el honor se preserva a través del servicio a otros. Por esto mismo, hermano, el ejemplo de los pastores, de los ancianos hacia sus congregaciones debía venir del príncipe de los pastores, que el versículo siguiente va a estar refiriendo. Hermanos, escúchame, iglesia Monteverde, además de lo que les dije delante respecto al tema financiero, al tema del servicio y que identifiques a tus pastores, si hay codicia o no, es importante considerar a los futuros ancianos de nuestra iglesia, los futuros líderes. Mira desde ya la real motivación de servicio de los hermanos. Mira si ellos están, su servicio es voluntario, es con ánimo o es forzado. O lo peor de todo, simplemente no hay servicio. Mira hoy, observa a los hermanos. Porque si alguien está esperando que le digan que tiene que servir, en vez de hacerlo voluntariamente, con ánimo pronto, entonces es evidencia suficiente de que no está preparado para pastorear a los hermanos. Cuando sirves, ¿lo haces con ejemplo o con autoridad? Observa si los hermanos están reflejando a Cristo o se están reflejando a sí mismos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, esta es la motivación real de un anciano, de un pastor. No es la ganancia, no es el estatus. Es que cuando aparezca el príncipe de los pastores. El término príncipe de los pastores comúnmente relacionado con Jesucristo, ¿verdad? El príncipe de los pastores. De todos modos, es importante y bueno considerar que este término era utilizado en el primer siglo en la cultura romana. Bueno, y se refería al que estaba el cuidador de los pastores. Cuando los pastores tenían un rebaño que era muy grande y muchas veces se veían sobrepasados, venía el cuidador de los pastores, el príncipe de los pastores, y les ayudaba, los atendía, los supervisaba. Supervisaba el trabajo del pastor y de su función pastoral. Por tanto, hermanos, los ancianos y los pastores, Pedro les dice, no solo debían seguir el ejemplo de Cristo al liderar sus rebaños, porque miraban a Cristo, los pastores debían mirar a Cristo para liderar el rebaño, para servirles, pero además y sobre todo debían depender y reconocerse como subordinados de Cristo, el príncipe de los pastores. Subordinados de Cristo. Y aquellos pastores que sirvieron a Jesucristo y no a sí mismos iban a ser reconocidos. ¿Por quién? Por este príncipe de los pastores cuando aparezca allá en su segunda venida. ¿Qué les dice ahí en el versículo 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, a los pastores, a los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, la recompensa será la corona, el reconocimiento, la corona de gloria que jamás se corrompe. En el primer siglo, cuando hablamos de corona, recuerda que era un premio entregado a los ciudadanos y a los atletas por sus labores reconocidas tanto en la comunidad
como también en las competiciones. Las coronas adornaban las cabezas de las personas y era un símbolo de honor. Una persona andaba con una corona, era alguien que había sido honrado. Era tremendo para ellos, porque el estatus lo era todo. Sin embargo, ese estatus y esas coronas eran temporales. Pero la corona ofrecida por Jesucristo a los pastores es incorruptible, es gloriosa, incorruptible. ¿Vale? Esa palabra incorruptible es tomado del adjetivo del griego amaranto, refiriéndose a la flor del amaranto, porque es un color rojo que no se destiñe, es una flor que jamás se va a decolorar, que no se afecta, que es eterna. Eso es lo que eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos. Ustedes van a ser honrados. El premio que se les va ofrecido es una corona gloriosa que jamás va a ser removida. Es un honor eterno. Hermanos, que en el primer siglo alguien ofreciera una corona permanente de buena calidad como símbolo de honor público, para todos era alguien valioso. Pero imagínate cuánto más para los pastores, cuánto más para los ancianos, para los cristianos que eran poco reconocidos, que no eran honrados, en una sociedad que los perseguía, que los denostaba, que era lo último en la tierra. Para estos cristianos, y especialmente para los pastores, para los ancianos, el honor, el reconocimiento de Jesucristo era toda una esperanza para sus días. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque esta victoria no dependía de sus esfuerzos, no dependían de cuánto ellos hicieran, sino dependía de la aparición de Jesucristo, el príncipe de los pastores. Esta finalmente es la motivación correcta para el pastor, para los ancianos. Servir para la venida de Cristo, para la recompensa que el Señor da. No hay nada más valioso que eso. No las ganancias deshonestas, no la fuerza, sino que el premio que Jesucristo da. Sí, yo entiendo, hermano, que puede que hoy en día si alguien nos regala una corona a nosotros no sea tan significativo, pero miremos estos premios con los ojos de los hermanos del primer siglo y veremos que la labor pastoral será reconocida por nuestro mismo Señor Jesucristo, personalmente a cada uno. Qué mayor motivación que esa. Por tanto, hermano, es digno, escúchame por favor a ti que el Señor te ha llamado al ministerio, que el Señor está tratando con tu vida para venir y ser parte del ministerio pastoral. No dejes de lado este llamado y ve de a poco respondiendo a Él, no por tu fuerza, sino por la gracia que el Señor te va a dar. El Señor que llama es el Señor que sustenta y es el Señor que premia. Algunos pasos prácticos para esto. Servicio en la iglesia local. Hermano, te estoy hablando para aquellos que están sirviendo. Servicio en la iglesia local. Para probar el carácter a los hermanos. No por fuerza, no por ganancias deshonestas, sino con ejemplo. Sirve a los hermanos. Segundo, sométete al reconocimiento y al respaldo de la iglesia. Y tercero, dispón tu vida para ser usado para el Señor en el ministerio. Todo lo demás se va aprendiendo. ¿Podemos coincidir entonces? Hermanos, en nuestros días en donde ser cristiano es cada vez menos valorado y reconocido. Tener la esperanza de una vindicación, de una restitución futura, nada menos que de parte del príncipe de los pastores, es de gran consuelo y de ánimo. Hermano, la iglesia de Dios muestra características bíblicas entre sus hermanos, a pesar de las presiones externas. Y la primera característica bíblica que muestra son líderes espirituales. Pero además, hermanos, discípulos obedientes. Discípulos obedientes. De aquí nos vamos a concentrar en el último versículo. Bueno, y mucho más brevemente. En la primera parte del versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y Pedro lo que hace acá es exhortar, por eso dice igualmente,
Bueno, a los jóvenes a estar sujetos a los ancianos porque ellos han recibido la instrucción de pastorearle. Como les decía, el versículo comienza con este igualmente, refiriéndose a la exhortación dada a los ancianos. Entonces, de la misma forma que exhorta a los ancianos, también exhorta a los jóvenes, así como empezó el versículo 1. Y hermano, el contraste entre jóvenes y ancianos es evidente, ¿no? Pero este contraste no se limita solamente a una cuestión de edad, sino es un contraste entre aquellos que tienen la experiencia y el porte espiritual que los califica para ser los ancianos, los líderes de la iglesia, y que contrasta con aquellos que por alguna razón no califican para ser ancianos. Por tanto, escúchame, el término jóvenes, en este caso, se refiere a aquellos que no son ancianos, aquellos que no están en liderazgo, vale decir, todo el resto de los miembros de la iglesia. Y esto es súper importante, esta instrucción, esta exhortación que le da al resto de la iglesia pensando en el primer siglo. Pues no nos miremos, no nos centremos nosotros, sigamos pensando en la iglesia perseguida del primer siglo, porque ellos tenían una movilidad que posiblemente los hermanos tenían e iban de ciudad en ciudad debido a la persecución. Y eso les debía darle innumerables sensaciones e incertidumbres a diario. Sin embargo, Pedro instruye a la iglesia a que estén sujetos a sus pastores. Por tanto, independientemente de la persecución o al lugar donde llegaban, debían estar sujetos a los ancianos. Y si te das cuenta, esto sugiere además una especie de estructura proporcionada por el Señor para la iglesia. Y hermanos, lo más importante es que esta estructura no debe verse afectada por las circunstancias globales o particulares de los hermanos. Cada miembro de la iglesia, por tanto, debe buscar la unidad de su iglesia, independientemente de la locación que le corresponda estar. Si Dios instituyó un orden para la iglesia, los discípulos deben respetarlo, someterse a ese orden. Entonces, hermanos, la iglesia, habiendo identificado a sus ancianos, a los pastores, deben sujetarse a ellos. Y esto quiere decir sometidos a quienes tienen la labor de apacentar la grey y cuidar de ella. Sometidos a los ancianos cuando el anciano prevenga de que vagues o te pierdas, cuando te proteja de los animales salvajes, cuando te esté alimentando, cuando te busque porque te estás perdiendo, cuando te cuide o te prevenga o te exhorte para no lastimar a otra oveja del rebaño, cuando te guíe para mantener unido al rebaño, cuando te atienda individualmente. Hermano, sé enseñable, déjate pastorear. ¿Sabes qué, hermano? Lamentablemente, y una de las cosas que yo he identificado en el ministerio es que muchas veces nosotros elegimos cuándo sujetarnos a los ancianos o elegimos cuándo ser pastoreados. Hay veces que elegimos ser pastoreados en situaciones específicas que estamos viviendo, en situaciones difíciles que atravesamos, pero el resto del tiempo no atendemos cuidadosamente a las instrucciones generales que son para toda la iglesia. Y sabes que, hermano, tengo que decirte lo siguiente: la mayoría de las veces las situaciones complicadas que vivimos los creyentes son producto de desatender las instrucciones generales, por las predicaciones dominicales, los temas que están allí, la enseñanza, el ánimo mutuo. Cuando desatendemos eso, generalmente nos vemos envueltos en situaciones complicadas. Y por el contrario, muchas veces somos pastoreables en lo general, pero no en lo específico, porque allí, pastor, no, esa es mi vida. Allí los ancianos no se meten. Es muy común, pues, hermano, cuando uno escucha y conversa con los hermanos: oye, hermano, y me dicen: pastor, me cuesta mucho relacionarme con los hermanos, con este hermano, ¿qué puedo hacer? Anda y reconcíliate con él.
Y la mayoría o muchas veces no hay reconciliación, porque queremos ser pastoreados en los lugares donde queremos, donde nos acomoda ser pastoreados. Pastor, necesito fortalecerme, animarme en el Señor. ¿Qué puedo hacer? Estudia la Biblia y sirve a los hermanos, y Él te va a transformar. Pero ¿cómo puedo hacerlo, hermano? Estamos enseñando Primera de Pedro, Tito, Filemón, Romanos en la iglesia. Fortalécete con la palabra del Señor. ¿Estás presente en ellos? Únete a los grupos pequeños para animarte mutuamente. No, pastor, gracias. Hermano, la iglesia de Dios muestra características bíblicas entre sus hermanos, a pesar de las presiones externas. Líderes espirituales, discípulos obedientes. Pero finalmente, hermanos, una congregación humilde. Una congregación humilde. En el mismo versículo 5, pero en la segunda parte, y mira lo que dice, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tal como lo había hecho en el capítulo 3, versículo 8 al 12, y aquí también Pedro termina hablándole a la iglesia, instruyéndole a todo el cuerpo ahora, a toda la iglesia, y todos sumisos unos a otros. Ya no está la distinción entre los ancianos, entre los jóvenes, ahora le está hablando a todos. Todos son entonces los que tienen que vestirse, revestidos de humildad. Vístanse, qué hermosa figura, ¿no? Vístanse de humildad, es ponerse la humildad encima. Y esa humildad que debe ser mutua, especialmente, hermanos, en tiempos de persecuciones, ellos tenían que tener humildad los unos con los otros. Los ancianos, no abusar del poder, y los discípulos, la congregación, no debe ser rebelde contra el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Pedro da la razón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, la soberbia, la arrogancia, que es la falta de humildad, evoca la resistencia de Dios. Sin embargo, la humildad evoca la gracia de Dios para aquellos que se disponen en humildad a edificar, a honrar a Cristo. Esto es lo que iba a permitir a la iglesia sobrevivir y crecer en tiempos duros, como lo fue en el primer siglo la persecución. Entonces, hermano, entre las más grandes virtudes que un creyente debe aspirar y rogar a su Señor es la humildad. Humildad es aquella sabiduría de vida. Aun cuando, hermano, en el primer siglo la humildad era relacionada con la esclavitud. ¿Sí? ¿Quién eran humildes? Los esclavos. Ser humilde no era digno de un ciudadano libre. Hermano, y el punto precisamente es ese, porque que el apóstol Pedro hace rato les venía hablando que no se comporten como ciudadanos de la sociedad, sino que como extranjeros y peregrinos, que viven con estándares totalmente distintos al mundo. Porque la humildad, hermanos, es distinta además a la autodegradación. La humildad verdadera, la humildad bíblica, reconoce completa dependencia de Dios y se expresa cuando el creyente acepta el rol que Dios le ha dado y el lugar que ha recibido dentro del plan de Dios. El creyente acepta quién es en Cristo. Y la humildad, lejos de mostrarse a sí mismo, produce que uno comience a mostrar más a Cristo. Y el resultado evidente es el servicio mutuo, el amor fraternal. Te quiero dar un dato que es interesante de esta iglesia que estaba siendo perseguida en el primer siglo. Al parecer, estos hermanos siguieron los consejos y las exhortaciones del apóstol Pedro. ¿Sabes por qué? Porque hasta donde sabemos, y la historia de la iglesia así nos señala, esta área de Asia Menor donde estaban estas iglesias llegó a ser una luminaria en la doctrina cristiana en los 4 primeros siglos. Fue en esta área la que albergó todos los grandes concilios de la historia de la iglesia, donde se tomaron los grandes acuerdos, fue aquí, en esta área. Para el segundo siglo, hermano, muchas iglesias fueron establecidas precisamente en esta área de Asia Menor. La persecución entonces no fue más grande que las enseñanzas que el apóstol le estaba dando. Las circunstancias no fueron más
que la obediencia a Cristo. Generaciones tras generaciones se fortalecieron por la humildad y porque estos hermanos fueron revestidos con la gracia del Señor al ser humildes. Hermanos, la humildad mutua es el vehículo conductor de la iglesia. Es la virtud que debiera caracterizar a los creyentes. Considerar al otro como más importante y digno de ser servido es lo que debe mover a los creyentes. Entonces la humildad, hermano, no es solo un deseo, no es un sentimiento, sino que es una actitud, una respuesta en obediencia a Dios. No hay otra opción. Esa es la humildad. Cuando consideras tú a tu hermano como más importante, entonces, ¿sabes lo que va a pasar en ti? Va a haber una actitud de humildad y vas a estar dispuesto en todo momento a servir al hermano, a buscar el bienestar del hermano. No hallarás la hora de poder edificarle, de saber cómo está, de orar por él, orar por ellos y orar por ti mismo para que Dios te use para bendecirle. Te harás el tiempo, sacrificarás recursos por tu hermano, pero también le escucharás, comprenderás y amarás tal y como Él es. A través de la humildad mostrarás a Cristo a tu hermano, cual siervo de Dios. Sí, yo entiendo, hermano, quizás pensar en esto es una quimera para ti, es un sueño difícil de alcanzar. Debido a que tú te conoces, nos conocemos, conoces a los hermanos, pero no olvides la promesa del Señor Jesús. Dios da gracia a los humildes. Su gracia te sostendrá. Un consejo práctico te doy en el nombre del Señor. Cuando sirvas al hermano o a la hermana, no mires con tus ojos a ese hermano, sino comienza a verlo. Mientras estés ahí con él, cómo Dios lo ve. Piensa que es hijo de Dios, que es una hija de Dios. Piensa que es un redimido. Piensa que Cristo derramó su sangre por él. Allí cuando estés con el hermano conversando, sirviéndole. Piensa que es un elegido para ser parte de la iglesia. Piensa que en él, en tu hermano, Dios está pensando día y noche sin cansarse. Que Dios lo defiende, que Dios lo sostiene, que Dios lo está transformando, que Dios lo sana, que Dios lo cuida. Ese que tienes al frente sirviendo es alguien de quien el amor de Dios nunca se apartará. Y Dios te dará su gracia para que la humildad sea tu característica y seas reconocido como cristiano, hijo de Dios. Concluyo, hermanos. La iglesia de Dios, tú y yo, somos columna y baluarte de la verdad. Cuando mostramos las características bíblicas y entre nosotros, y en ellas, en estas características, crecemos y nos fortalecemos. Y estas características deben llevarnos a tener líderes espirituales que modelen a Cristo y sirvan con amor a sus hermanos en todo momento. Debe ser una característica de nuestra iglesia, por lo tanto, cuando elijamos a nuestros líderes, consideremos esto. Pero también discípulos obedientes, quienes estén dispuestos a ser pastoreados con la palabra, con el ejemplo, en todo momento. Pero una congregación humilde, hermanos. Que consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, que nos respetemos, que nos amemos y nos sirvamos mutuamente. Querido hermano, las circunstancias deben llevar a la unidad a la iglesia y solamente la gracia del Señor es la que puede sostenernos. Si estás al debe en alguna de las cosas que hemos hablado y que te he compartido el día de hoy, es tiempo de fortalecerte en Cristo tu Señor. Da muestras de arrepentimiento entonces para con tus hermanos y confía que solo Él te puede sostener. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo allá en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos a nuestro buen Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas por medio de ellas. Gracias porque tú instituiste tu iglesia para la gloria tuya, pero también para el bien nuestro. Y Padre, rogamos que podamos mostrar estas características bíblicas. Liderazgo espiritual, Señor. Discípulos, Señor, que sean obedientes y una congregación completa que sea humilde. Oh Padre, rogamos a ti que tu Espíritu Santo sostenga a tu iglesia y nos transformes para la gloria tuya. Y que las situaciones en que estamos viviendo, lejos de afectarnos, produzcan en nosotros unidad, para que así vean en nosotros que somos uno, que hay amor entre nosotros y crean que somos verdaderamente tus discípulos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús.